La empujaron en el pasillo, pero no sabían que era cinturón negro de karate. ¿Alguna vez has visto cómo una sola acción puede cambiar el curso de toda una vida? Lo que vas a escuchar hoy te dejará sin palabras. Una joven que parecía la víctima perfecta, terminó siendo la pesadilla de sus agresores. Pero espera, porque lo que realmente sucedió esa tarde va mucho más allá de lo que cualquiera podría imaginar. Bienvenidos una vez más a Cuentos del Eco, donde las historias más impactantes cobran vida. Soy tu anfitrión y hoy te voy a contar una historia que te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre juzgar a las personas por su apariencia. Antes de comenzar, si esta es tu primera vez aquí, te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones, porque cada semana traemos historias que simplemente no podrás creer. Y si ya eres parte de nuestra comunidad, bienvenido de vuelta. Ahora sí, prepárate para conocer la historia de Akira Tanaka. Era un martes cualquiera en el Instituto Tecnológico San Martín, una de esas tardes grises donde el tiempo parece arrastrarse como miel espesa. Los pasillos estaban llenos del eco de conversaciones adolescentes, lockers que se cerraban con fuerza y el constante murmullo de estudiantes que se preparaban para irse a casa. Akira caminaba silenciosamente por el pasillo principal, cargando sus libros contra el pecho. A los 17 años, su estatura pequeña y su complexión delgada la hacían parecer mucho más joven. Sus ojos oscuros, siempre observantes, se mantenían fijos en el suelo mientras avanzaba hacia la salida. ¿Sabes qué es lo más peligroso de las apariencias? Que nos hacen creer que conocemos toda la historia con solo un vistazo. Akira no era como las demás estudiantes. Mientras sus compañeras hablaban de maquillaje y redes sociales, ella había dedicado los últimos 10 años de su vida a algo completamente diferente. Cada mañana, antes de que el sol saliera, ya estaba en el dojo de su abuelo, practicando kata tras kata, perfeccionando cada movimiento hasta que se volvía instintivo. Pero nadie en el instituto lo sabía. Para ellos, Akira era simplemente la chica callada del salón, la que nunca hablaba en las fiestas, la que parecía desaparecer entre las sombras. Y quizás, precisamente por eso, se había convertido en el blanco perfecto para Victoria Mendoza y su grupo. Victoria era todo lo contrario a Akira. Alta, rubia, con una sonrisa que podía desarmar a cualquier profesor y una lengua tan afilada como un cuchillo. Había construido su reino de popularidad sobre los cimientos del miedo y la humillación de otros. Y durante los últimos 3 meses, había puesto sus ojos en Akira. Pero ese martes, algo iba a cambiar para siempre. Akira dobló la esquina hacia el pasillo menos transitado, el que llevaba a la salida trasera del instituto. Prefería ese camino porque era más silencioso, más pacífico. No tenía idea de que Victoria y sus 3 amigas la habían estado siguiendo, esperando el momento perfecto. Y aquí es donde la historia toma un giro que nadie, absolutamente nadie, vio venir. Mira quién está aquí, la voz de Victoria resonó en el pasillo vacío como el eco de una campana rota. La ratoncita que siempre se esconde. Akira se detuvo. Sus músculos se tensaron automáticamente, pero mantuvo la cabeza baja. Había aprendido que a veces, ignorar era la mejor defensa. ¿Ahora nos vas a ignorar? La voz de Samantha, una de las seguidoras de Victoria, se unió al coro. ¡Qué mal educada! Las 4 chicas se posicionaron alrededor de Akira, formando un semicírculo perfecto. Victoria se acercó hasta quedar a escasos centímetros de distancia. ¿Sabes qué, ratoncita? Estoy cansada de que actúes como si fueras mejor que nosotras. Siempre tan callada, tan misteriosa. ¿Qué escondes? Akira finalmente levantó la mirada. Sus ojos se encontraron con los de Victoria, y por un momento, hubo algo en esa mirada que debería haber servido como advertencia. Pero Victoria estaba demasiado embriagada por su propia sensación de poder para notarlo. No estoy escondiendo nada, respondió Akira con voz suave pero firme. Solo quiero irme a casa. Ah, pero nosotras no hemos terminado contigo, Victoria sonrió con malicia. Verás, necesitamos que alguien nos ayude con la tarea de matemáticas. Y como tú eres la nerd del salón. No voy a hacer su tarea, la interrupción de Akira fue tranquila pero definitiva. El silencio que siguió fue ensordecedor. Las 4 chicas se miraron entre sí, como si no pudieran creer lo que acababan de escuchar. Victoria entrecerró los ojos. ¿Perdón? ¿Qué acabas de decir? Dije que no voy a hacer su tarea. Y entonces sucedió. Victoria, consumida por la rabia de haber sido desafiada públicamente, extendió sus manos y empujó a Akira con toda su fuerza. Fue en ese momento cuando el mundo cambió para siempre. Lo que Victoria esperaba era ver a Akira tambalearse,
caer al suelo, quizás llorar. Lo que definitivamente no esperaba era lo que realmente ocurrió. Akira no cayó. En lugar de eso, su cuerpo se movió con una fluidez que desafió las leyes de la física. En una fracción de segundo, había ajustado su centro de gravedad, había absorbido la fuerza del empujón y había regresado a su posición original, como si nada hubiera pasado. Pero lo más impactante no fue eso. Lo más impactante fue la transformación que ocurrió en sus ojos. Esa mirada suave y tímida desapareció, reemplazada por algo completamente diferente. Algo que hizo que las 4 chicas retrocedieran instintivamente. Creo que es hora de que sepan quién soy realmente, dijo Akira, y su voz ya no era la misma. Ahora tenía un tono que comandaba respeto, que exigía atención. Victoria, tratando de recuperar el control, intentó empujar a Akira nuevamente. Pero esta vez, Akira estaba preparada. Lo que sucedió a continuación fue como ver a un maestro en acción. Akira esquivó el empujón con un movimiento tan elegante que parecía estar bailando. En un instante, había tomado la muñeca de Victoria y, con un movimiento preciso y controlado, la había girado hasta una posición donde cualquier resistencia sería dolorosa. Mi nombre es Akira Tanaka, dijo con calma, y soy cinturón negro segundo dan en Sotokan Karate. He estado entrenando desde los 7 años bajo la tutela de mi abuelo, quien es octavo dan. Las otras 3 chicas se quedaron paralizadas. Victoria intentó liberarse, pero descubrió que no podía moverse sin sentir un dolor intenso en la muñeca. Durante los últimos 10 años, continuó Akira, he aprendido no solo técnicas de combate, sino también los principios fundamentales del karate. Respeto, humildad, control, sobre todo, la responsabilidad que viene con el conocimiento. Y aquí viene la parte que realmente te va a sorprender. Porque lo que Akira hizo a continuación cambió no solo su vida, sino la vida de todas las personas involucradas. Akira liberó suavemente la muñeca de Victoria, pero no se alejó. En lugar de eso, se quedó ahí, observando a las 4 chicas con una expresión que mezclaba firmeza con compasión. Sé exactamente lo que están pensando, dijo. Esperan que las lastime, que las humille como ustedes han hecho conmigo. Pero no es así como funciona el verdadero karate. Victoria se frotó la muñeca, sus ojos llenándose de lágrimas que se negaba a derramar. ¿Qué? ¿Qué quieres de nosotras? Quiero que entiendan algo, respondió Akira. El poder real no viene de intimidar a otros o de hacerlos sentir pequeños. El poder real viene de la disciplina, del respeto hacia uno mismo y hacia los demás. Samantha, que había estado callada todo este tiempo, finalmente habló. ¿Por qué nunca nos dijiste que sabías karate? Podrías haber terminado con esto hace meses. Akira sonrió por primera vez en toda la conversación. Porque el karate no es para presumir o para asustar a las personas. Es un arte marcial que se practica para la defensa personal y el crecimiento personal. Nunca se usa para atacar o intimidar. Pero nosotras te hemos estado molestando durante meses, susurró Isabella, otra de las seguidoras. ¿Por qué no nos detuviste antes? Porque esperaba que eventualmente se dieran cuenta por sí mismas de que estaban lastimando a alguien innecesariamente. Esperaba que su propia conciencia las detuviera. El silencio llenó el pasillo. Las 4 chicas se miraron entre sí, y por primera vez, realmente se vieron a sí mismas desde una perspectiva diferente. Y ahora, queridos oyentes de Cuentos del Eco, quiero que pongas pausa por un momento y reflexiones sobre esto. ¿Cuántas veces hemos juzgado a alguien por su apariencia? ¿Cuántas veces hemos asumido que conocemos toda la historia? Victoria se limpió los ojos con el dorso de la mano. Nosotras, no sabíamos. No sabían porque nunca se tomaron el tiempo de conocerme realmente, respondió Akira. Crearon una versión de mí en sus mentes y decidieron que esa versión merecía ser tratada mal. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Samantha, claramente asustada. ¿Se lo vas a decir a alguien? ¿A los profesores? ¿A tus padres? Akira los miró a cada una detenidamente. Eso depende de ustedes. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que todos tenemos una oportunidad de cambiar. Todos tenemos la posibilidad de ser mejores personas de lo que fuimos ayer. La pregunta es, ¿están dispuestas a tomar esa oportunidad? Lo que siguió fue una conversación que duró casi 1 hora. Akira les habló sobre los principios del karate, sobre la disciplina, sobre el respeto. Les contó sobre su abuelo, sobre cómo había inmigrado de Japón siendo muy joven y había abierto un pequeño dojo en el barrio. Mi abuelo siempre me decía que el cinturón negro no es el final del camino, sino el comienzo,
explicó Akira. Significa que finalmente has aprendido lo suficiente como para comenzar a aprender de verdad. Victoria, que había estado escuchando en silencio, finalmente habló. ¿Podrías enseñarnos? La pregunta tomó a Akira por sorpresa. ¿Enseñarles qué? Karate. Autodisciplina. Cómo ser mejores personas. Y aquí es donde la historia toma otro giro completamente inesperado. Porque lo que comenzó como un acto de agresión en un pasillo vacío, se convirtió en algo mucho más grande. Akira consideró la pregunta por un momento. El karate no es solo patadas y golpes. Es un estilo de vida. Requiere disciplina, dedicación, respeto. ¿Están realmente dispuestas a comprometerse con eso? Las 4 chicas se miraron entre sí y asintieron. Entonces hablaré con mi abuelo, dijo Akira. Pero bajo una condición. ¿Cuál? Que durante el próximo mes, antes de que puedan siquiera pisar el dojo, demuestren que realmente quieren cambiar. No más acoso. No más humillaciones. No más usar su popularidad para lastimar a otros. ¿Y si lo hacemos? ¿Si realmente cambiamos? Akira sonrió. Entonces tendrán la oportunidad de aprender no solo karate, sino también sobre el honor, la integridad y el verdadero significado de la fuerza. Y así fue como comenzó una de las transformaciones más increíbles que se hayan visto en el Instituto Tecnológico San Martín. Durante las siguientes semanas, algo extraordinario comenzó a suceder. Victoria y su grupo no solo dejaron de molestar a Akira, sino que comenzaron a defender activamente a otros estudiantes que estaban siendo acosados. Comenzaron a usar su influencia para crear un ambiente más positivo en el instituto. Akira, por su parte, se convirtió en algo que nunca había esperado ser, una líder. Otros estudiantes comenzaron a acercarse a ella, no por miedo, sino por respeto. Comenzaron a verla como alguien en quien podían confiar, alguien que los entendía. Y déjame contarte algo que te va a emocionar. Después de un mes de observar sus acciones, Akira cumplió su promesa. Habló con su abuelo, y el anciano maestro aceptó darles una oportunidad a las 4 chicas. El primer día en el dojo fue revelador. Victoria, que había estado acostumbrada a ser siempre la primera en todo, se encontró luchando con los conceptos más básicos. Samantha, que había confiado en su sarcasmo como mecanismo de defensa, tuvo que aprender a comunicarse con respeto y honestidad. Pero lo más impactante fue ver cómo el abuelo de Akira, el maestro Tanaka, las recibió. No con juicio o desprecio, sino con la misma paciencia y sabiduría que había usado con todos sus estudiantes durante décadas. El dojo es un lugar sagrado, les dijo el primer día. Aquí, no importa quiénes fueron antes de cruzar esa puerta. Lo único que importa es quiénes están dispuestas a ser mientras están aquí. Y aquí quiero hacer una pausa para preguntarte algo, querido oyente. ¿Alguna vez has tenido la oportunidad de ver a alguien transformar completamente su vida? ¿Has sido testigo de cómo una persona puede cambiar desde sus cimientos? Porque eso es exactamente lo que sucedió durante los siguientes 6 meses. Victoria, que había construido su identidad alrededor de la dominación y el control, comenzó a descubrir lo que realmente significaba ser fuerte. No a través de la intimidación, sino a través de la disciplina personal y el respeto hacia otros. Samantha descubrió que podía usar su inteligencia y su humor para construir en lugar de destruir. Comenzó a ayudar a otros estudiantes con sus tareas, no porque fuera obligada, sino porque genuinamente quería ayudar. Isabella y Carla, que habían sido seguidoras silenciosas, encontraron sus propias voces. Comenzaron a tomar sus propias decisiones y a desarrollar sus propias identidades, independientes del grupo. Pero la transformación más notable fue en Akira misma. La chica tímida y callada que había caminado por los pasillos tratando de ser invisible, se había convertido en una líder natural, respetada por estudiantes y profesores por igual. Y entonces, justo cuando parecía que la historia había llegado a su final perfecto, algo más sucedió. Algo que nadie había anticipado. Era un viernes por la tarde, 6 meses después del incidente en el pasillo. Akira estaba saliendo del instituto cuando vio a un grupo de estudiantes de otro colegio rodeando a Marcos, un chico de primer año que siempre había sido blanco de burlas por su tartamudez. Los agresores eran más grandes, más fuertes, y claramente no eran del Instituto San Martín. Marcos estaba acorralado contra la pared, temblando de miedo. Akira se acercó sin dudarlo. Disculpen, pero creo que se están confundiendo de lugar. Este no es su territorio. El líder del grupo, un chico que fácilmente le llevaba 30 centímetros de altura a Akira, se rió. ¿En serio?
¿Y qué vas a hacer al respecto, pequeña? Akira sonrió. Era la misma sonrisa que había usado con Victoria meses atrás. Espero no tener que mostrártelo. Pero si insistes. Lo que siguió fue una demostración de habilidades que dejó a todos los presentes sin palabras. Akira no solo neutralizó la amenaza con movimientos precisos y controlados, sino que lo hizo sin lastimar seriamente a nadie. Pero lo más impresionante fue lo que vino después. Mientras los agresores se alejaban, murmurando disculpas, Akira se acercó a Marcos y le tendió la mano. ¿Estás bien? Marcos, todavía temblando, asintió. Gracias. No sé qué habría pasado si no hubieras llegado. No tienes que agradecerme, respondió Akira. Pero sí me gustaría invitarte a algo. ¿A qué? A que conozcas mi dojo. Creo que te gustaría. Y así fue como el círculo se completó. Marcos se unió al grupo, y después otros estudiantes también lo hicieron. El pequeño dojo del abuelo de Akira se convirtió en un refugio para estudiantes que habían sido víctimas de acoso, un lugar donde podían encontrar no solo fuerza física, sino también confianza en sí mismos. Pero la historia no termina ahí. Porque el verdadero impacto de lo que sucedió ese martes en el pasillo se extendió mucho más allá de las paredes del instituto. Un año después, Victoria había establecido un programa antiacoso en el instituto, trabajando directamente con los consejeros escolares para crear un ambiente más seguro para todos los estudiantes. Samantha se había convertido en tutora voluntaria, ayudando a estudiantes que luchaban académicamente. Isabella y Carla habían fundado un club de apoyo para estudiantes que se sentían marginados o diferentes. Y Akira se había convertido en algo que nunca había planeado ser, una inspiración. Su historia se extendió más allá del instituto. Periódicos locales escribieron sobre la transformación del grupo de chicas. Programas de televisión quisieron entrevistarla. Pero Akira siempre declinaba las ofertas, prefiriendo mantener su enfoque en lo que realmente importaba: el dojo, sus estudiantes y los principios que su abuelo le había enseñado. Y ahora, queridos oyentes, mientras llegamos al final de esta extraordinaria historia, quiero que reflexionemos juntos sobre las lecciones que nos deja. Primero, nunca subestimes a alguien basándote solo en su apariencia. La fuerza real viene de muchas formas, y la más poderosa es la que no se ve a simple vista. Segundo, siempre hay una oportunidad para el cambio. No importa qué tan perdido te sientas, qué tan mal hayas actuado en el pasado, siempre hay una oportunidad para elegir ser mejor. Tercero, el verdadero poder no está en dominar a otros, sino en inspirarlos a ser la mejor versión de sí mismos. Y finalmente, que a veces, los momentos más transformadores de nuestras vidas vienen disfrazados de los más ordinarios. Un empujón en un pasillo cambió el destino de 5 personas para siempre. Antes de despedirnos, quiero escucharte. Comenta de qué parte del mundo nos escuchas y cuéntanos si alguna vez has sido testigo de una transformación como esta. ¿Has visto a alguien cambiar completamente su vida? ¿O quizás tú mismo has pasado por una experiencia similar? El abuelo de Akira solía decir que cada persona que conocemos está luchando una batalla de la que no sabemos nada. Y que nuestra responsabilidad, como seres humanos, es tratar a cada persona con la dignidad y el respeto que merecen. La historia de Akira nos recuerda que todos tenemos el potencial de ser tanto el problema como la solución. Todos tenemos la capacidad de lastimar y la capacidad de sanar. La diferencia está en las decisiones que tomamos cada día. ¿Y tú, querido oyente, qué decisión vas a tomar hoy? ¿Vas a ser la persona que empuja a otros en el pasillo, o vas a ser la persona que les tiende la mano cuando caen? Esto ha sido Cuentos del Eco, donde cada historia deja una huella que resonará mucho después de que las palabras se desvanezcan. Si esta historia te ha tocado el corazón, no olvides suscribirte y compartirla con alguien que necesite escucharla. Nos vemos en el próximo episodio, donde tendremos otra historia que cambiará tu perspectiva sobre la vida. Hasta entonces, recuerda que cada eco que dejas en el mundo tiene el poder de transformar vidas. Y quién sabe, tal vez la próxima historia extraordinaria que contemos sea la tuya.